Hola, buenas tardes, bienvenidos todos a esta charla que vamos a realizar hoy dentro del, pues, nuestro cuarto Congreso Internacional Fundación Cinemascomic sobre la imagen secuencial, la imagen filmada. Este año es como así como diferentes tipos de imagen y de temas y todo relacionado con el cine y el cómic, como ya saben. Entonces, porque no digo exactamente el título del congreso de este año, porque lo tenía por aquí apuntado, pero ya no lo tengo. Bueno, total, que es lo que estábamos hablando. Hoy tenemos un evento, ¿no? Que vamos a hacer una charla con Eduardo Serradilla, que además es un evento, llamémoslo especial, porque es un homenaje a Merian Caldwell Cooper, Merian C. Cooper, que a lo mejor no les suena, pero si les digo Probablemente que no. fue el creador de King Kong, pues seguro que ya por ahí le van pillando un poco, bueno, y de muchas otras creaciones a lo largo de su vida, de su historia y además de dedicarse a otras muchas más cosas. Pero eso se lo voy a dejar a Eduardo, que es el experto en el tema y el que nos va a dar una charla. Yo simplemente voy a comentarles, como hacemos en otras ocasiones, los patrocinadores de este cuarto Congreso Internacional Cinemascomic, sin los cuales, pues claro, esto no podría ser posible. En primer lugar, la Fundación para el Fomento y el Estudio de la Narrativa en Imágenes, que es nuestra Fundación Cinemascomic, la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna para el estudio de los cómics y la narrativa en imágenes, la propia Universidad de La Laguna también patrocina estos encuentros y también tenemos al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife, al CADEC, que es el Congreso Audiovisual y Digital de Canarias. Simpromi también participa este año, la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, el TEA, que es el Tenerife Espacio de las Artes, Tenerife Violeta, es cierto que también está este año participando en este congreso, y el IECAN, que es el Instituto de Estudios Canarios, donde se procedió a la inauguración y donde se puede todavía contemplar la exposición que se ha dedicado, pues, a los 50 años dedicado a la comunicación teórica sobre el mundo del cómic a Manuel Darias, uno de los grandes representantes de todo el tema teórico en España y, bueno, y sobre todo aquí en Canarias y en Tenerife. Esa exposición todavía se puede ver en el Instituto de Estudios Canarios en La Laguna. Y ahora pues vamos a lo que nos interesa, a ese homenaje a Merian C. Cooper, que está encargado de desarrollar nuestro amigo y querido Eduardo Serradilla. Don Eduardo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, muy bien. Después de con ganas de articular el discurso que llevo con esta historia, siempre he pasado, justo después, pues empezó el año pasado, justo después de que vi la nueva versión de King Kong versus Godzilla, Sí, y la nueva película. empecé a escribir sobre King Kong, y tú sabes que uno es como dice Manolito, entusiasma, pues hablando de un balancín, pues esto es lo mismo, empecé a encontrar cosas, me topé además con un libro del que hablaré después, y me di cuenta de que esto, aparte que era cable para el artículo que a la cuarta página me di cuenta de que no había llegado todavía a ningún sitio. Fue cuando me planteé que tenía que hacer. No había ni empezado a hablar prácticamente. No, o sea, King Kong estaba muy lejos. O sea, King Kong estaba como 15 años vista de donde estaba yo en ese momento. Entonces planteé hacer otra cosa. Me dieron una oportunidad por segundo año consecutivo de dar una conferencia o charla en Congreso Internacional. Es con la figura de esta persona, porque a mí personalmente me sorprendió. Yo, digamos que lo conocía, pero no tanto en profundidad. Sí, la estela que he dicho, yo a nivel personal quiero darle las gracias una vez más, en este caso, a la Biblioteca del Instituto Nacional Audiovisual, que pertenece a la Unión Finlandesa de Cine, por haberme ayudado y por haberme dejado tener los libros todo el tiempo. Ha hecho falta. A Enrique Ujú. Torres, que es el dueño de la librería Free, que es una persona que le encanta y sabe muchísimo sobre King Kong, y me ha asesorado increíble.
fundamental, o sea, sin interés, sin interés mercantil, sino simplemente reconduciéndome sobre todo libros publicados tanto en lengua castellana como en lengua inglesa, al archivo fotográfico, que lo digo con conocimiento de causa, por lo menos con conocimiento de causa, desgraciadamente solamente tenemos acceso a las personas que conocemos a Andrés, no todo el mundo, y es una pena porque si alguien hubiese puesto un poco de interés en Canarias, habría uno de los 3, 4 mejores archivos cinematográficos del mundo. Y no lo digo porque Andrés es amigo como profesional. Y a José Gracia, editor y editor de Force Book y editor gráfico, que se empeñó en hacer un cartel. Hablando con él, me dijo, vamos a hacer un cartel. Y al final, esta charla ha tenido, aparte del cartel del Congreso, su propio cartel. Precisamente la siguiente imagen, ahora mismo la imagen que estás viendo es una ilustración que se hizo hace exactamente 20 años, no, hace 10 años precisamente, para homenajear una vez más al personaje, pero la siguiente imagen que quiero que vean es precisamente a Miriam. A ver, puntualizo porque es que según donde se vea tiene un apellido otro. En las fuentes documentales que yo he encontrado, tanto en el libro de Making of King Kong, un libro escrito en 1975, como en este libro que está aquí detrás, Eagle, que fue una película que quiso hacer pero no pudo fundamentalmente porque se declaró la Segunda Guerra Mundial, figura como Miriam Cooper. Pero si ustedes miran internet, incluso en páginas, digamos, más o menos serias, figura como Catwell. Vamos a ver, en Catwell realidad o siempre se le lee Cotwell. Siempre se lee como Miriam C. Cooper. Entonces, Claro, que este a lo se viene mejor por eso, aquí ¿no? viendo fósiles. Estos son fósiles reales. Fósiles reales que se usaron. Estos fósiles se usaron como fuente de documentación para hacer, aunque en realidad los dinosaurios venían ya de una película, incluso una película que se tuvo que suspender. Cuando Miriam C. Cooper habló con Willis O'Brien, que es el animador del simio y digamos que el maestro que enseñó a Ray Harryhausen, él venía de hacer El Perdido, trabajando en una película que se llama Creation, que se tuvo que interrumpir porque no llegaron a ningún sitio, no porque Miriam se era al equipo técnico para hacer King Kong, sino que la película llevaba 3 retrasos, un sobrepresupuesto y en realidad la pudieron perfeccionar un poco más con los conocimientos en ese momento, y estos son fósiles reales pedidos a un museo de ciencias naturales y de antropología y paleontología para poder hacer más reales los dinosaurios con los conocimientos. Pero bueno, vámonos a irnos a la antesala de quién es este señor. Claro, yo A te iba a ver, decir que a Miriam, lo mejor antes de empezar a hablar sobre Kong y sobre las creaciones para el mundo sí, cinematográfico y a ver, literario, ¿quién era Merian C. Cooper? hablé, es que como en la foto sale con los fósiles, Con o los sea, fósiles, por que eso la gente sepa ya, que ya, ya eso te era empezaste a cierto. emocionar ahí. Por eso te digo, ¿quién era Sí, no, este no, o hombre? sea, que no eran réplicas, eso eran reales. Eran Eran reales, reales. correcto. A ver, Sí. Miriam C. Cooper nació en octubre de 1893 en Jacksonville, en Florida. Era Ajá. el tercero, el más pequeño de 3 hermanos, de un padre abogado y una madre de buena familia. Y fue un niño que, vamos a ver, Miriam C. Cooper es de estos niños, yo no sé, pongo el ejemplo, hay muchos niños que de pequeños quieren ser astronautas, soldados como su padre, bomberos, yo qué sé. C. Cooper, cuando tenía 6 años, le regalaron un libro, Ujú. que es la siguiente imagen que van a ver, la tercera imagen que van a ver, esta es la imagen de un mono, en este caso de un gorila, Don Gorila. que aparece publicado en un libro, se publicó en el siglo XIX, perdona, Ujú. un libro de un señor, de un explorador francés que se llamaba Paul du Chalier, que se publicó en 1861 y se llamaba An Adventures in Equatorial Africa, will account of the manners and customs of the people.
Este era uno de los muchísimos libros que se publicaron sobre todo en el siglo XIX, que es el siglo de los descubrimientos, el siglo aparte de la colonización salvaje, también es el siglo de los descubrimientos. Es el siglo del doctor Livingstone, supongo, Sí, y es de los también el siglo aventureros, los de las aventureros, grandes y es el siglo expediciones de al Polo Norte, al Polo Sur, al norte lago al Victoria. sur, afuera, claro, y es el Nacimiento, siglo en realidad, de, buscando el nacimiento del Nilo, se descubre el lago Victoria. claro. Entonces, y bueno, y es el antesala de lo que será el Son de las Tinieblas de Corret. O sea, Correcto. Son de las Tinieblas es la realidad de lo que pasó una vez que el mundo en cierto cómo todo eso acabó degenerando lo que acabó degenerando. Pues este libro, que se lograron conseguir, yo lo he conseguido, estaba en internet, en Proyecto Gutenberg, lo estuve leyendo, la verdad es que está muy bien, es un libro muy evidentemente peca de lo que peca, como puede pecar Tintín en la Claro, imagen que se de los tenía, primeros encuentros, claro. pero está muy bien escrito. Entiendo además que es un libro que sirviera para despertar la curiosidad de un niño. Y además, y como cosa curiosa de decir que en el libro se narra un suceso real de una mujer que fue secuestrada de un campamento por un gorila. Por Ajá. eso seleccionó la imagen y esa imagen del gorila. Entonces, cuando el hombre leyó, cuando era un niño, lo leyó y él dijo, yo de mayor quiero ser explorador. Y bueno, queda ahí. ¿Vale? Y en principio tú puedes decir muchas cosas de chico y no cumplirlas, pero es que Claro. el caso de Cooper es de esas personas que se le metía en la cabeza hacer algo y lo conseguías. El caso es que, que esto es una cosa que además se recalca mucho en los textos que hay de Cooper, en lengua castellana, y normalmente en los textos en inglés se recalca bastante poco. Él es de una familia conservadora en el sentido estricto de la palabra. No significa ser una persona retrógrada, simplemente Claro. está criada en el siglo XIX, en unos valores, en unos planteamientos, y él acaba acudiendo, porque al padre le parece bien, a la Academia Naval Norteamericana, un senador, para que ustedes sepan, porque era, digamos, que una forma de entrar en una academia militar. Había muchas formas y una de ellas era que te recomendas un cargo político, en este Claro. caso. Pero ahí, porque había descubierto, de manera más o menos paralela, el nacimiento de la aviación. O sea, a principios del siglo XX, es el primer vuelo de los hermanos Wright, los fabricantes de bicicletas, y a él está la aviación. Pero en Anápolis el concepto de portaaviones está muy lejos. Entonces, Todavía sí. En su último año, él se enfrenta con la historia, él aboga por la Marina adopte lo que pasa hoy día, digamos que existe, hay gente hay gente que está en la Marina y el único barco que ha conocido en su vida es un portaaviones, o sea, no se ha montado en otro barco, se ha montado en un barco que lo lleva allí, pero realmente su concepto de barco es un portaaviones, que el portaaviones es un barco muy atípico, es más una que un barco. Pero en esta época, evidentemente, nada de eso era ciencia ficción, nunca mejor dicho. Y entonces se acaba marchando a Anápolis, se pone a trabajar de periodista, porque se le da bien escribir, y al final consigue meterse en la Academia Militar de Atlanta, que era de las primeras. Estamos hablando piensa en otra cosa. Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial entró tardísimo, entró en el año Sí. 17, un año antes o sea, la guerra en 1914 y Estados Unidos no aparece hasta bien metido el 17, o sea, y en el caso de la Segunda Guerra Mundial, bueno, también estuvo 2 años hasta que apareció. Por lo tanto, el desarrollo de la aviación, sobre todo militar en Estados Unidos, fue más lenta porque no había la misma necesidad que pudiera haber en Europa porque había una guerra real. Él se mete militar en la Academia Aeronáutica, se gradúa el primero de su clase y se va a la guerra. Así de simple, así de claro. O sea, Sí. está en la famosa escuadrilla Lafayette, que es la cuadrilla de pilotos voluntarios norteamericanos que están en Francia. Y desde el principio demuestra tener
la gente que lo conocía decía que era una persona leal hasta el exceso, pero tremendamente testarudo y obstinado. Era una persona que él entendía que las cosas había que hacerlas de una manera, y si no se hacían de esa manera, él no descansaba. Vamos a ver, era de los que se levantaban antes que cualquiera de su grupo a revisar, limpiar y ver que todo estaba bien en su avión. De hecho, él no es piloto de caza, es piloto de reconocimiento de bombardeo. Porque claro, los americanos cuando entran, en realidad entran donde entran, además. También no es que puedan elegir, es que tienen que ir a los sitios en los que puede. Después, posteriormente ya después se pelea en un avión normal, en un avión de caza, pero al principio no. Y ya desde el principio, desde su llegada, sus mandos se dan cuenta, sus superiores se dan cuenta de que tiene unas cualidades innatas que es una persona tremendamente seria, tremendamente responsable con su gente, con la gente que tiene a su cargo, va ascendiendo, sale más que nadie, o sea, es de los que prácticamente se baja del avión, duerme 2 horas y vuelve a montar en el avión. Y eso al final le genera que lo derriben. Lo derriban 2 veces, la primera vez consigue caer en territorio aliado, pero la segunda vez no. La segunda vez el avión está en llamas, se quema las manos, consigue aterrizar gracias a que sujeta con las rodillas la palanca y con los codos también, o sea, no, las manos las tiene totalmente quemadas y de la cara, se estrella ya en las líneas alemanas, él termina la guerra en un hospital de campaña alemán. Los médicos alemanes hicieron un trabajo fantástico porque en realidad no se le notan las secuelas de la guerra, pero él oficialmente, la siguiente imagen, porque además esto es una cosa muy curiosa de ver, la siguiente imagen que van a ver es su certificado de función. Él fue dado muerto, él O fue sea, dado por oficialmente fallecido, fue dado por fallecido por el oficialmente ejército por estadounidense. fallecido. Sí. Claro, porque estaba en un hospital alemán y nadie evidentemente se preocupó al No UNI y tenían nadie. noticias de él. Y entonces llega un momento que tienen que dar. Él al final aparece, reaparece en este caso en 1918 en Viena, que además hay una descripción muy curiosa precisamente en el libro en el libro de Making of King Kong. Él aparece en Viena justo en febrero, cuando Viena en ese momento está ocupada por Italia, porque si no sé si lo recordarán, Italia estuvo en el bando de los buenos, no le supuso nada, pero en realidad estaba en el bando de los buenos, por lo tanto el imperio austrohúngaro había caído, Italia, el norte de Italia, la ciudad de Bolzano, desde la ciudad de Bolzano tú ves la frontera o sea, Austríaca, sí. a 150 kilómetros, y de hecho, Bolzano es una ciudad, muchísima gente que habla austriaco y o alemán, y las propias, y la gente que vive en Bolzano tiene más de germánico que de italiano, y Sí. lo sé por experiencia porque he estado allí. Sí, toda Entonces, esa zona Italia, del Tirol italiano y el Tirol suizo y el Tirol austríaco, ¿no? Que es esa zona exactamente. en donde Entonces, las ahí tres es naciones donde confluyen. terminan todos, en cierta manera. Y ahí es donde donde se encuentra con el capitán Ernest Beaumont Schoedsack de Iowa, que acaba siendo fundamental en la vida de Miriam C. Cooper, porque este hombre, Schoedsack, aparte de ser un grandísimo director de cámara, era un grandísimo director de cine. Hay una cosa que no he contado, más que nada porque, bueno, por aquello de irme directamente al tema de los aviones, porque además tenía la historia, y yo es que además de eso, desgraciadamente no he conseguido ninguna imagen, porque el archivo personal de Cooper está en una universidad norteamericana, y la única forma de acceder es que tienes que ir a Estados Unidos a poder acceder a él. Claro. Un año antes de irse a la guerra en Europa, se apuntó a perseguir a Pancho Villa, que esto la gente no lo Vale. sabe. O sea, Pancho Villa invadió Estados Unidos. Sí, una zona, Y sí. en 1916, el general más condecorado, el único general que en teoría, solo ha habido 2 generales en la historia de los Estados Unidos que tendrían derecho a las 6 estrellas, porque la máxima condecoración ya no existe, el general de 5 estrellas, de hecho solamente lo consiguió, uno de los pocos lo consiguió Carson en la Segunda Guerra Mundial, pero George Washington y el general John Joseph Pershing, que es mítico por muchas y varias razones, no solo por su mala praxis con algunas cosas, sino porque es el que formó realmente toda la generación que luchó en la Segunda Guerra Mundial, empezando por McCarthy
por sur, y Bradley, Patton, todo el mundo fue enseñado por este señor, y este señor en el año 16 organizó una expedición, lo que se le conoce como Punitive Expedition, porque Francisco Pancho Villa invadió los Estados Unidos, y entonces se fueron de campaña entre marzo del 16 y febrero del 17, durante la Revolución Mexicana, además. Y esto fue lo primero que hace, fue digamos que su primera experiencia militar, que es por lo que siempre se dice, no, es que este señor era muy chapado a la antigua, no sé qué, no sé cuánto. No, a ver, él tenía un concepto de patriotismo que nos podrá gustar más o menos, pero vamos a ver, es cierto que Pancho Villa invadió a Estados Unidos, es cierto que Pancho Villa, con su esquema, hizo un montón de barbaridades. Y cuando estos entraron a México, también, además en ese momento las fronteras entre México y Estados Unidos eran muy poco claras, porque Sí, eran muy estaban muy mal volátiles en ese delimitadas. sentido, sí. Eran muy volátiles. O sea, no estamos hablando de 3 metros, estamos hablando de kilómetros. No, esto es México, esto es Estados Unidos, esto es México. Y entonces, yo de esto sé que, además yo me puse en contacto con la universidad que tiene el legado de Miriam C. Cooper, y me dijeron que sí, que tienen hasta fotos de él, pero desgraciadamente no está el patio precisamente como por irse a Estados Unidos ahora mismo. Pero además tienes que irte mucho tiempo y eso no Claro. estaba en mis posibilidades. Pero fue la primera escaramuza que tuvo él como militar. Bueno, volviendo a lo que nos íbamos. Se encuentra con este hombre que al final acabará siendo muy importante en su vida. Y para aquellos que tampoco lo sepan, el expansionismo ruso y soviético no empezó con Joseph Stalin ni con Vladimir Putin. No, el expansionismo, en este caso soviético, empezó prácticamente cuando terminó la Primera Guerra Mundial, porque hay otra frontera que está siempre es bastante difusa, la frontera entre Rusia y Polonia, Sí. y fue terminada la Primera Guerra Mundial, y Lenin quería, entre otras muchas cosas, claro, es Rusia, Polonia y Alemania. O sea, Alemania linda con Polonia. Y entonces Lenin quería conquistar Polonia para poner una barrera contra Alemania. De manera fue lo mismo que acabó haciendo con los resultados, todo hay que decirlo, Stalin cuando firmó el tratado con la Alemania Nacionalsocialista Obrero Alemán, que lo primero que hizo una vez que Alemania conquistó Polonia fue irse a Polonia y directamente masacrar a todos los intelectuales y todos los oficiales del ejército polaco. Sí, todos los altos Porque mandos y oficiales del ejército polaco. porque lo que siempre han querido es precisamente que Polonia sea lo que acabó siendo después, una vez que terminó la guerra, un muro contra esas, digamos, que derivas que han existido entre Alemania, Polonia y Rusia desde la época de los zares, pero de los primeros, ¿no? De Nicolás II. Sí, no, desde el siglo El caso es XVIII que, e incluso antes. sí, incluso antes. El caso es que estando en Viena, a Cooper lo único que bueno, los Estados Unidos montan lo que sería la antesala del Marshall, que se llamaba American Relief Association, que estaba montada por Herbert Hoover para ayudar fundamentalmente para llevar alimentos a Europa, lo que después fue el Plan Marshall, Sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Esto fue en la primera. Y el caso es que Schoedsack se apunta, sobre todo por el tema de había conducido ambulancias como Hemingway en la Primera Guerra Mundial, se apunta a la Cruz Roja, pero Cooper no, pero es más aventurero. Y lo que hace es se apunta, junto con el mayor Cedric E. Fauntleroy, fue el último comandante de la escuadrilla Lafayette, a formar el escuadrón, tengo que leerlo porque está en polaco, Kosciuszko, que es uno de los dos escuadrones que tenía Polonia para defenderse de la Unión Soviética, de la Unión que en Soviética. realidad no eran, vamos a ver, hay que entender una cosa, tampoco es que la Unión Soviética tuviese muchísimos aviones, porque además la Unión Soviética entró en la guerra muy mal, de hecho los zares cayeron fundamentalmente por meterse en una guerra, no tenían avisos de salir por ningún sitio. Y el caso es que cuando Cooper se apunta, no se piensen que Cooper se apunta y este escuadrón es como el escuadrón de Manfred von Richthofen, el circo volante. No, realmente lo que es la pelea entre unos y otros en el cielo no había mucho con lo que pelear. Ellos lo que hacen son misiones fundamentalmente de asistencia a las tropas.
él se apunta, que además el nombre viene, que esto no lo sabía yo, de las cosas que uno se entera cuando está trabajando en estas cosas. El escuadrón le da nombre a un héroe nacional, este señor, que luchó junto con Washington en la Revolución Norteamericana. Fíjense lo que son las cosas. Y entonces le pusieron el nombre de este por aquello de decir, bueno, este señor vino a Estados Unidos, a nosotros no, le ponemos el nombre al escuadrón. Eran todos Claro. voluntarios. Digamos que voluntarios, no eran mercenarios, por entendernos, eran un ratito después. Sí, sí, porque Cooper después formó parte del grupo de mercenarios aéreos más famoso de la historia. La siguiente imagen precisamente es el Albatros de Cooper. Este es un Albatros de fabricación originalmente alemana, fabricado por Austria. Y en este avión, este símbolo enorme que tiene detrás es el símbolo de la escuadra que verán. Y su avión tenía la nariz, es como se le llama al morro de los aviones, la nariz Sí, pintada de rojo. Más de 70 misiones. O sea, lo dicho, él no se sabía quedarse quieto. Eso sí, las condiciones eran lamentables, cobraban entre 8 y 10 dólares al mes. Comían mal, poco y mal, dormían donde podían y encima tenían que pelearse contra un ejército a nivel de tierra infinitamente más poderoso que el polaco. claro. El caso es que al final lo derribaron y por aquello de la mitología, porque es que todo en la vida de Cooper es muy mitológico, lo acaban los cosacos rusos, que son los míticos, es la caballerosa mítica por excelencia. Que curiosamente los soviets no abolieron, pues los cosacos eran el símbolo de cierta manera del zarismo, pero al final, digamos que los cosacos forman parte de la propia historia de Rusia, y estuvieron a punto de matarlo. Lo que pasa es que un soldado ruso, un cosaco que hablaba inglés, lo defendió. Y habló de él. En principio, él en ese momento era el comandante en jefe del escuadrón, y él no se presentó como una persona normal porque sabía que decía que era el comandante en jefe y lo iban a fusilar allí mismo. El caso es que mientras tanto, Shoitzak está filmando la guerra, porque Shoitzak empezó siendo, digamos que reportero de guerra, cuando eso ni siquiera se entendía, porque además no existía el concepto de televisión. Eso después se proyectaron en un cine. Eh, Casi un año dando tumbos de cárcel por cárcel. Al final terminó limpiando, metido en una cárcel que los presos iban a limpiar los raíles del tren en invierno. Es decir, que las condiciones eran lamentables, porque eran lamentables. Pero en ese momento él escribió su autobiografía. Y el caso es que al año de empezar la guerra, año y medio, el nuevo gobierno polaco hizo una contraofensiva y acabó echando de mala manera a los rusos de su territorio. Se firmó el 12 de octubre del 21, perdón, el 12 de octubre del 20 se firmó un armisticio, pero a él no lo soltaron porque pensaban que era un espía americano. Vale. O sea, los rusos pensaban que era un espía americano. O sea, además estamos en la época estamos en el principio de la paranoia, que la paranoia, hay una frase de Ciudadano X, la película que habla del asesino en serie Andrei Chikatilo, la Sí, versión que hizo HBO. El psiquiatra que, digamos, que destrozó a Chikatilo, que lo interpreta Max von Sydow, cuando se reúne con el policía y con el comandante en jefe de las fuerzas, le dice, ser un psiquiatra en la Unión Soviética es ser un experto en paranoia. Y además es una traducción literal. Yo he visto la versión original, la versión en castellano, y es literalmente lo mismo. Pues estamos hablando de los principios de la paranoia de la en Unión la de Unión Repúblicas Soviética. Socialistas Soviéticas, Mm, exactamente. Que de llegar al máximo exponente con Stalin, sobre todo con sus purgas, y después ya, evidentemente, con el auge de la Guerra Fría. sí, El caso es que él consigue un añadido más para su novelesca vida. El 2 de abril del 21, con dos oficiales polacos, los tenientes Zaleski y Sokolowski, no me digan que no suena totalmente, es que suena totalmente a guión de película, pero es que era
se consigue escapar del Axel donde estaba. Ujú. Tienen que, a ver, tienen que andar 20 y tantos días en unas condiciones lamentables, sin prácticamente comida. La poca comida que tenían la conseguían dando ropa, es lo que podían cambiar, y casi llegaron desnudos a la frontera de Lituania. Ujú. Después de 14 días andando, consiguieron llegar y llegaron a Varsovia, donde él fue condecorado con la máxima distinción del ejército polaco y le erigieron una estatua. Y yo no lo sabía, pero en la biografía del general con el que él estuvo trabajando, que estuvo bajo sus órdenes en la Segunda Guerra Mundial, Claude Chinot, Chinot dice que solamente los polacos tienen otra estatua a un héroe norteamericano que es a George Washington, por el comentario de la guerra. O sea, que el señor este... Y en esto, esta parte también sirve para reflejar una realidad de la vida de Miriam C. Cooper. Ujú. Él, en esta historia, conoce a una chica polaca, se llama Nina, probablemente el nombre sea Małgorzata Stosinska. Él se entera, una vez que está en Estados Unidos, que ella ha tenido un niño, que es suyo. Él nunca volvió a Polonia, pero él le mandó, a partir de ese momento hasta que él se murió, dinero todos los meses. O sea, Miriam C. Cooper era una persona conservadora, pero de principios. Y cuando él entendía que había algo que hacer, él lo hacía de principio a fin. Cosa que, Ujú. en cierta manera, desmitifica el hecho de muchas cosas que se han dicho. Porque, por ejemplo, tanto él como Soyshak se dan cuenta en ese momento, mucho antes de que la gente lo tenga claro, de que la Unión Soviética, no el concepto de comunismo per se, sino el esquema de la Unión Soviética, ese esquema expansionista que acabará siendo una realidad cuando se termine la Segunda Guerra Mundial, es un peligro para el mundo. O sea, Ujú. la paranoia esa de la que hemos hablado, desgraciadamente real, y solamente hay que ver lo que Sí. pasó cuando terminó la Segunda Guerra Mundial hasta que cayó el muro a principios de la década de los años 90. Y lo que Entonces ha siempre se ha seguido dicho, pasando después de la caída del muro, sí, sí, todo se ha dicho, exactamente, porque pero poner por el tema de la guerra, de lo que es la Guerra Fría. vale. Partiendo de que la Guerra Fría empezó exactamente en el 45, digamos que empezó en el 48, pero vamos a ver, Ujú. desde el momento en que Berlín se divide en 4 zonas, las barbaridades que hace cada uno son dignas de comentar, pero las barbaridades que hace la Unión Soviética son más dignas de comentar todavía que las anteriores. Ujú. Y no es que ni los franceses, ni los ingleses, ni los alemanes, ni los británicos aprueben con nota la asignatura tampoco. Ya. Pero bueno, eso ya daría para mucho que hablar. El caso es que ellos sí entienden que es la visión que tiene la Unión Soviética del comunismo, que no es realmente el comunismo per se, no es la imagen que tendría la imagen del comunismo que podía tener Dalton Trumbo, por ejemplo. Es un peligro para el mundo y desgraciadamente no se equivocaron. El caso es que eso es una cosa que se llevará cuando llegue a Estados Unidos, y unas razones por las cuales él apoyará los postulados del senador McCarthy, pero no todas las actuaciones de McCarthy, por ejemplo. Que siempre se ha dicho, no, es que él era un fanático. No, no, él vivió en una cárcel soviética, él vivió la guerra polaco-rusa, él vio o polaco-soviética, llámenlo como quieran, él vio los excesos, él vio las metidas, y sobre todo en qué iba a degenerar la historia, y entonces tanto uno como otro se dieron cuenta de que eso le iba a suponer un problema al mundo, y desgraciadamente no se equivocaron. El caso es que cuando él consigue volver, Shoisak se va a cubrir otra guerra, porque en ese momento había guerras en todos sitios, la guerra turco, turco-griega, Ok. que, que bueno, tiene, entre otras muchas historias, unas cuantas masacres para recordar. Ujú. Y él, Cooper, se apunta con un señor que se llamaba Edward Salisbury a recorrer el mundo. Ya está. Se va a África, después se va a Turquía, después se va a África. Y es precisamente estando en África cuando llama a Shoesak, que acaba de salir de Grecia, para que se vaya a rodar cosas por el mundo, y es cuando acaban en Etiopía, rodando algo que desgraciadamente se destruyó por un incendio en el barco,
que era los principios de lo que terminó siendo el emperador Haile Selassie de Etiopía, al que derrotó con gran pompa y gran boato Benito Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y es la génesis de lo que es el trabajo entre Cooper y Shostak. Es la génesis de dos documentales fundamentales, son Grass y Chan, y es la génesis de la visión que tenían ambos de la civilización, de entender que los animales siempre tendrán más compasión que el ser humano es destructivo per se, y es la génesis de King Kong, por encima de todo. A ver, se consiguió hacer gracias a una señora que se llamaba Marguerite Harrison, que era una viuda de armas tomar, que escribía libros, escribía artículos, que fue espía de los norteamericanos en Berlín y acabó siendo, la acabaron metiendo en los rusos también porque era espía, esta era espía de verdad. Cooper no era. Pero la cosa es que Marguerite Harrison era la que le mandaba comida y libros a Cooper cuando estaba en Moscú. Okay. Y entonces cuando se vuelven a encontrar, ella es la que consigue el dinero para irse a la antigua Persia a rodar una película que se llama Grass, literalmente significa hierba, para contar la historia de una tribu que se llama Batiari, una tribu que todos los años, toda la tribu y así como 30.000 cabezas de ganado tienen que recorrer no sé cuántos miles de kilómetros, pasar por, hizo Aníbal con los elefantes, por lo alto de las montañas para llegar a los pastos. Okay. El documental es Eso te iba a absolutamente decir, increíble. aquí estamos hablando de un género documental, Sí, no un a género de ver, ficción. en este momento no existía el concepto de género, era cine naturalista o cine antropológico, llámalo Vale, como quieras. vale. Pero la base de lo que hoy se conoce como ese tipo de cine, en cierta manera las pusieron Cooper y Shostak. Y Shostak fue más allá. Chang está hecha en Asia, en Xi'an, y en Birmania, en Tailandia. En este caso en Birmania, sí. Y los dos eran tremendamente perfeccionistas, pero Shostak se pasaba. Digamos que era de los que si estampida hasta que tenía la trompa del elefante delante, que eso casi vamos, que ahí Le gustaba estuvieron a vivir punto al de, límite, vamos, estaba al ahí límite, sí, pero que hubo un par de veces que practicaban, o sea, cuando se que fueron el con esta elefante se lo gente llevó por delante. por delante, cuando se fueron con la tribu esta de nómadas que tenían un funcionamiento de estructura medieval totalmente, Claro. feudal totalmente, dormían a la intemperie con una manta comiendo un pan que estaba tan duro, imagínense si estaba duro, que Marguerite Harrison, que fueron los tres, se rompió un diente la primera vez que comió y Shoexat se rompió la culata de su revólver tratando de partirlo. Imagínense si estaba duro. O Tratando de sea, partir el pan. tratando de partir el pan. Pues esta gente pasó 2 meses en medio de ninguna parte donde prácticamente, donde nadie había ido antes. De hecho, se ganaron el respeto del líder, del caudillo de esta gente, por De esta tribu. los tres, por la capacidad de sacrificio. Pero cuando se fueron 18 meses a rodar a una selva llena de, vamos a ver, de serpientes, cocodrilos, todo tipo de insectos, Tigres, o sea, elefantes. estamos hablando de Asia. Sí, sí, y además en la Leopardos. década de los 20, o sea, todo Sí, lo que sí. ustedes se pueden imaginar. Fíjense, si es importante el esquema de hacer películas, de rodar que tenía Joe Sack, que todo el concepto de la estampida posterior que se ven en las películas de Tarzán, eso está en Chan. O sea, Chan es el libro de cabecera de todo aquel que quiera hacer una película, porque además las selvas de ellos eran, o sea, ellos rodaban la selva, ellos no era una cosa artificial. No, no, era la Tú ves selva de realmente lo verdad. que está pasando. Y eso, cuando ellos se ponen a hacer, porque después hacen Rango y Las Cuatro Plumas, que ya es una película donde hay un argumento, hay protagonistas, es una película evidentemente con un
antecedente militar, honor, lealtad, deber, todo lo que ustedes quieran, también rodada Sí, pero bueno, en que Estados también Unidos y en está exteriores. basada en una historia de ficción y a partir de ahí, Y en pues, una, exactamente, muy independientemente de clásica, que... era la tercera versión. Que por ejemplo, una cosa que el caso es que Chang fue nominada, una película nominada en la primera entrega de los Oscars como película documental, cuando realmente no había una categoría para documentales, ahora sí la hay. Ajá. El caso es que cuando esto pasa, él entre medias estuvo trabajando de periodista, termina la historia y a ellos en realidad el problema es que estos señores eran muy particulares. O sea, la siguiente imagen es una imagen muy impactante, que es el cartel del The Most Dangerous Game, que es una de las primeras películas que ya hacen dentro del organigrama. Sí. Tanto uno como otro estaban considerados una especie como de vagabundos. Me explico. Eran unas personas que el sistema de Hollywood no les convencía. A Cooper que le diese órdenes uno de tercera categoría. Un ejecutivo en una mesa, en un Sí, despacho, ¿no? eso no le iba. Y Joe que era un tipo que era los que se te ponía delante a rodar un tigre que te podía pegar una mordida o que te atropellase una estampida de elefantes. Con lo que digamos que eso eso es Hollywood, no encajaba ya desgraciadamente, porque ya las aventuras en Hollywood en los años 30 quedaban muy poco. Lo que pasa es que él, antes de volver a rodar, como él le encantaba la aviación, él fue de esas personas que invirtió, llegó a ser presidente de la Pan Am. De hecho, él hizo su fortuna con las líneas aéreas cuando nadie pensaba que hoy día nos fuéramos a mover como puedes coger una guagua o un coche Un tren. o un tren en este caso. Pero la realidad es que hay una persona capital que es David Oselnik, que es un señor el que impulsó posteriormente lo que el viento se llevó en Metro Goldwyn Mayer, Sí. que lo llama para trabajar cuando él deja Paramount, se va a RKO antes de que caiga en manos de Howard Hughes, llama a Cooper porque sabe que tiene las habilidades que tiene, ya lo conocía antes, además tenía el bagaje que tenía. Cuando Cooper empieza a trabajar en el sistema y es cuando todo el mundo se da cuenta de parte que es un tipo que es el primero en llegar, el último en irse, tiene muchísimo instinto. Me explico. Él descubrió a Catherine Hepburn. Él la vio en una obra de teatro y dijo, quiero una entrevista con ella mañana. Y consiguió, y él la fichó para RKO. Estamos hablando de la mujer que más ha ganado. Sí, sí, sí. Es la única que ha ganado 4 Oscars en la historia, los rechazó los 4, están expuestos en el hall del Empire State Building, pero está considerada la mejor actriz clásica de la historia. Y la descubrió este hombre. Y es también responsable de ver que el mejor bailarín que ha habido en la historia del cine, no dicho por mí, sino dicho por gente como Mijail Baryshnikov, que no es ningún Mindundi, sino posiblemente uno de los 2 o 3 mejores bailarines clásicos de la historia, con permiso de Rudolf Nureyev. Baryshnikov dijo que Fred Astaire era el bailarín más versátil que ha dado la historia. Pues él fue el que emparentó a Fred Astaire con Ginger Rogers. O sea, tenía muchísimo instinto. Pero a él en realidad le gustaba mucho hacer cosas raras, porque le gustaba mucho hacer cosas raras. Y precisamente por ese gusto está la película el cartel que les he puesto, El juego más peso, o el malvado El Sarov. juego, sí, el juego más peligroso del mundo, ¿no? O Sí, es the el juego Most más peligroso del Dangerous mundo, Game sería el más que peligroso de todos. En España le pusieron el El malvado Sarov, malvado. que nos gustan los cómics, que hoy es el día del orgullo Del friki. orgullo friki. Sarov es el abuelo, no, el padre de Kraven el cazador, porque es Sí, exactamente igual, o sea, malvado es Sarov. Kraven, pero Sí. más hasta en su ascendencia también Pero, es el Labo. pero fíjate tú, ¿de qué año es esta película del Año 32, malvado? El año 32, o sea, año y 32. ya plantea, ¿no? La caza de Sí, seres humanos por parte de otros seres humanos como deporte o como entretenimiento. O sea, como entretenimiento, la cantidad de historias de ficción posteriores todas las que quieran. que beben de aquí. Sin ir O más sea, de lejos, Blanco películas Humano de John Woo.
por ejemplo. exactamente, o sea, Además, basado en un relato. Schwarzenegger también la hizo, la de Sí, esta que le Running Man. perseguían a Running Man, o sea, Sí. y últimamente también han hecho algunas y tal, también lo mismo, ¿no? O sea, el concepto este, o sea, fíjate tú Lo que pasa es que esta de dónde película es, surge. a ver, esta película es realmente inquietante. Porque además es Sí, curioso, el Zaroff es un actor, era un actor de comedia británico, pero digamos que es un heredero natural de Bela Lugosi, lo que pasa es que connota impronta. ya, Y los primeros planos, aparte que Soixac era un grandísimo director de fotografía, él sabía perfectamente lo que tenía que hacer. La película además es una película muy inteligente. Primero porque es la antesala de el concepto de, piensen que el cine sonoro ha empezado hace 3 días, ujú, eh, banda sonora de un señor que se llama Mark Steiner, que es uno de los mejores compositores de la historia del cine, fue el gran sí, compositor de la RKO antes de ser reclutado por Warner Brothers, y esta película tiene una partitura expresamente pensada para la película, sí, pero por ejemplo es una película que juega mucho con silencios, porque la persecución del final mm, es una persecución, la selva es una selva real, no es esa sí, selva idílica, no, es una selva donde tú no sabes lo que te vas a encontrar, o sea, cada planta es distinta, cada árbol es distinto, cada rama es distinta, y mm, además con una música terrible, o sea, es una película sí. No, no, y la desasosegante música al máximo. y los juegos de luces también tienen Sí, un sí, sí, papel no, muy la película importante para transmitir es maldad, prodigiosa. que es alucinante, ¿no? O sea, Sí, cómo sí, sí, puede, sí, 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 usando luces y sombras, transmitir más maldad o menos maldad a un rostro o a un sitio, que te dé más miedo un sitio con esos sí, juegos de luces y sombras que hacen en esta película es lo que tú no, dices, o sea, es lo que es lo que consigue que la película sea inquietante. sí. Y estas ideas, vamos a ver, es que este concepto, esta imaginación desbordante, digamos que este gusto por lo raro, por lo extraño, como se dice en Ujú, inglés, por lo bizarro, por por lo la bizarro. traducción literal, era muy del gusto de Cooper. Eso lo dice Margaret Harrison. Por eso se escogen Ujú, este relato. Y esta película, digamos que sí es la antesala de King Kong, porque entre otras muchas cosas, eh, rodaban por la mañana King Kong y por la tarde el juego más peligroso. Y qué parte de los bueno. actores eran, o sea, la protagonista Estaban del en los juego más dos. peligroso es Wright y estaba también en la otra. O sea, era una forma también de abaratar costes, pero en realidad, Sí, que a se mí usaba como mucho en película, esa época. sí, pero como película más es un prodigio de síntesis porque dura 61 minutos o 63 minutos dependiendo de la copia que veas. Y es lo que dices, o sea, no te cuenta nada y te lo cuenta todo de una forma. Además, es una película, Shoezak le gusta. Era de las personas que pensaba que no había que estar contándolo todo. Es un poco como ahora te puedo hacer el cine asiático, que no te, tú tienes que completar, tú tienes que poner de tu parte. Y en realidad es una película contada a ritmo muy rápido, salvo la antesala de cuando, después de lo que le pasa al castillo del noble, el conde Sarov, hasta que al final se da cuenta de manos de quién está. Después es todo muy rápido, pero en realidad porque es que tú acabas sintiendo o sea, te acabas poniendo en la piel de ellos y acabas sudando como están sudando ellos. O sea, Mm, llega un momento que notas esa atmósfera agobiante de la isla donde este hombre vive para eso, porque es como Craven, eh, en caso de sesiones capturar a en este caso a Spider-Man, en el caso de Spiderman. este hombre es encontrar a quien tiene que encontrar. Eh, y digamos que ellos usaron con gran enfado por parte de Isaac, cuando terminaban de rodar, él llegaba y rodaba una bobina de prueba para convencer a los ejecutivos de la RKO. Los actores al final, la virtud que tenía Cooper era que él sabía llegar a un acuerdo. Ok. Él entendía que había un problema, buscaba una solución, que eso es fundamental. Él llegó a producir en un año 20 películas, que eso es impensable. O sea, ¿por qué? Porque él, aparte que él debía tener un horario de rodaje, de trabajo. Esto era pre-code, pre-sindicatos, aquí se trabajaba, como decía Ferrari. Yo dormía cuando podía, comía cuando podía, dormía cuando podía y descansaba si podía descansar. Y se Claro. rodaba pues mañana, tarde y noche. Este hombre tenía esa increíble capacidad que además a nivel, eso evidentemente esa disciplina él se la trajo del ejército. Y yo siempre he pensado, porque ya lo he dicho más de una vez, la disciplina yo puedo tener, la he heredado también de mi familia que ha estado en el ejército, esa disciplina de vida es muy buena.
sobre todo porque es una disciplina de eres organizado y además tratas de buscar soluciones, no crear problemas. Y a partir de que el juego más peligroso funciona, es cuando al final la RKO da el visto bueno para hacer King Kong. La siguiente imagen que les voy a poner, porque además personalmente me parece mujer tremendamente atractiva sin ser guapísima. Esta es una foto de estudio, la siguiente imagen que ven de Faye Wright. Faye Wright era morena, más con el pelo oscuro, oscuro, oscuro. Y como en aquel momento estaban de moda, aparte a Cooper y Joe Zack les echaron en cara que ni en Chang, ni en Chang ni en Grass había una protagonista femenina, y en las Cuatro Plumas la protagonista femenina estaba ocultada detrás de un montón de hombres, que había que poner un personaje femenino. Y fueron a buscar a una mujer con las ideas bastante raras, porque Firewright no era de las que se callaba. Pero el caso es que en el juego más peligroso, digamos que ella, las mismas vicisitudes que está pasando su personaje las pasa él. O sea, no hay doble. O sea, el calor, los inconvenientes, el sudor, la camisa pegada era su camisa por el calor que había en el escenario que estaban trabajando. Él, el único requerimiento que le hace cuando le plantea hacer King Kong es que él la quiere que sea rubia. Pero en contraprestación, Miriam Cooper, que era productor y director de la película, de hecho la película la dirigieron los dos, Cooper y Joe Exat, uno dirigió una parte, otro dirigió otra. Él le dejó a ella escoger su vestuario. Que eso, a ver, Catherine no escogía su vestuario, ella vestía como le daba la gana y si el director no le gustaba, ella no se iba a cambiar. La famosa polémica de Historias de Filadelfia, cuando aparece con pantalones, que le dijeron, no, usted no roda en pantalones, vale, pues no hay película porque yo me voy. Además, los derechos eran suyos. O sea, sí, o sea, si me echa, no hay película, pues los derechos son míos. Se acabó. Y de esta, una secuencia, que vamos a ver una imagen icónica que ha pasado a la historia del cine, en el decorado del barco donde van a la isla Calavera, y hay una camisa blanca sin sujetador. Y se ve perfectamente. O sea, vamos a ver, se delimita perfectamente la historia. Nadie dijo nada. En realidad no había un código de conducta. Esta película, eso es pre-code hate. Pero es que ella escogió su ropa. También en principio creo que también escogió parte de la ropa del juego más peligroso, pero el caso de King Kong no. El caso de King Kong es que ella lo comentó con Cooper. Ella habla de Cooper como su amigo, siempre lo tuvo como su amigo, más que como su director, otra historia. Y eso es algo que raramente, digo, salvo gente como Katharine Hepburn, las actrices tenían que soportar un montón de inconvenientes. Y en el caso de ella, no. La única concesión es que sea rubia. Pero espérate, antes de continuar, ¿de dónde surge la historia de Kong y todo ese universo de la Isla Calavera en la historia de Kong, penumbra? por hacer rápido. ¿Es propia de ellos? ¿Surge de otro libro y os la adaptan? La historia surge del libro que te dije antes, el libro de exploraciones, de que le encantaba el tema de la exploración, que pertenecía al club, que se pasaba el día metido en un museo, y de conocer a un señor que se llamaba W. Douglas Burden, un jugador naturalista, que se le ocurrió la peregrina idea, digo la peregrina idea porque evidentemente le salió mal. Él descubrió, entre comillas, él descubrió los dragones de Komodo. Sí. Y en 1926 se llevó a los dragones de Komodo al zoo del Bronx. Los pobres animalitos murieron tiempo después. Pero piensa que el dragón de Komodo es el último dinosaurio, junto con, digamos que con el cocodrilo, pero el dragón de Komodo es más dinosaurio. Es más, sí, el cocodrilo es aparte de los dinosaurios. O sea, ya coexistía con los dinosaurios, pero no era un dinosaurio. Exactamente. Entonces, aparte que la propia idea, la isla de Komodo era un sitio prácticamente no. La primera referencia a los dragones es de 1912, prácticamente a la isla de donde estaban los dragones. Es una especie de isla, una isla única, perdida en medio de ninguna parte, donde el Rajá de Sumbawa mandaba a los presos, o sea, a la basura. Estos animales además son, digamos que son carnívoros, son muy agresivos y son bastante peligrosos, Sí, son muy grandes además. Son muy territoriales entonces, también. Son muy territoriales. Entonces, el hecho de crear algo que se salga de lo corriente,
Estamos hablando de la época de la exploración, estamos hablando de la época de los descubrimientos, estamos hablando de que le impresionó mucho El Mundo Perdido, de la película hecha por Willis O'Brien según la novela de Sir Arthur Conan Doyle. Ajá. Estamos hablando de que antes de que llegase RKO ya estaban trabajando en Creation, la película de la creación, la película que tuvieron que suspender porque no llegaba a ningún sitio. Y entonces 2 más 2 son 4. A Cooper tiene una imaginación desbordante. A él le habían impresionado muchísimo los gorilas, había estado muchos años de expedición, tenía ese espíritu. Y lo siguiente fue, creemos un sitio mítico donde hay una criatura más mítica todavía. Y a él, como le gustaban los gorilas, pues primero podía haber hecho un dinosaurio. Ya dinosaurios había. ¿Qué es lo que no se ha visto nunca? Pues no se ha visto algo así. O sea, esto, aparte de ser un muñeco actual, los 2 primeros modelos con grandes de tamaño de 20 centímetros, no eran más. Y el muñeco que ustedes ven al final, el muñeco que desarrolló Marcel Delgado y que después animó Willis O'Brien, medía 40 centímetros. O sea, el esqueleto, la armadura era así, el doble que mira este muñeco. O sea, no era ni más Que grande ni más pequeño. todo esto se rodó en stop motion, ¿no? Porque en aquella Sí, sí, época sí. O no sea, era había otra el manera de. principio. No había otro principio porque de hecho se plantearon hacer alguna cosa con animales reales, pero tuvieron que desistir porque no es factible. Entonces, el último elemento de cohesión de la historia es la mujer de Schoedsack, Ruth Frost, una niña, una chica, o sea, una mujer también con las ideas muy claras, formada en el teatro, porque su padre era dramaturgo, pero que cuando vio que había una vacante en el Historia Natural, se apuntó y acabó en medio de ninguna parte en no sé cuántas expediciones, de tenerle miedo a las serpientes, acabó teniendo una serpiente de mascota, cosas muy curiosas. Y entonces, en una de estas expediciones, conoció a Soexat, Miriam C. Cooper se tiró de los pelos diciendo, Dios mío, nos vas a meter una mujer, esto es un desastre, y al final admitieron que era muy buena organizadora, muy buenas historias, además no se quejaba nunca. Y además escribía muy bien. Entonces, el primer guión de King Kong lo escribió un escritor, Edward Wallace, que pasa por ser el escritor. Voy a ver si revisar, que tengo todavía, no meter la pata. Edgar Wallace, exactamente, que es uno de los escritores más prolíficos de la historia, en teoría, libros ha escrito. Y lo que pasa es que el señor escribió un guión de 110 páginas en 4 días, pero al poco de escribirlo se murió de neumonía. También se contagió Merian Cooper. Él se murió de neumonía y Merian Cooper escapó. Y Ajá. entonces el guión definitivo lo escribió Cooper con el guionista del el juego más peligroso, de Dangerous Game, y llamó a Ruth Ross, que era muy buena con la luz, y realmente los personajes de King, en este caso el personaje de Dan Darrow, que es Sí. lo interpreta Faye Wright, es ella, porque ella también fue una actriz frustrada que lo pasó muy mal en la depresión. No nos engañemos, estamos hablando del año 33, el crash del 29, o sea, Sí. está sumido en lo que está sumido. Sí. Y el personaje de el investigador de todo, que es Cal Delhan, que lo interpreta Robert Armstrong, esa es la versión cinematográfica de Miriam C. Cooper. En realidad, lo que hizo Ross fue darle entidad y visionar un modelo que de cierta manera están una mejor. También pasa una cosa, Ruth Ross conocía a Cooper, o sea, él lo conocía personalmente, porque además es íntimo amigo de su marido. Imagínense hablando, imagínense viendo precisamente historias largas que podrían contar después de unas 3 copas, pueden ser absolutamente apasionantes, y quieras que no, ella supo retomar todas esas cosas y crear la historia. Y después no nos engañemos, todavía en este momento la gente se sorprendía yendo a ver cosas, y sobre todo King Kong tiene virtud. Y vean la siguiente imagen, que además es la primera imagen donde aparece, es la imagen donde Anne Darrow enganchada a esas 2 columnas del sacrificio por primera vez al mono. Es un prodigio, porque esta Bueno, al película mono juega no, con algo. al gran Al simio, porque en simio, todo caso al simio, tiene, perdón. tiene, Esto tiene, no es un tiene mono, más parecido con un gorila que con un mono, ¿no? Pero bueno, en no, todo no, caso es un sería gran gorila, de un gran hecho. simio, No, no, es un gran gorila. un Esta gran película gorila, un gorila juega gigante. con
esta película juega con algo fundamental, que es el tema de, que además la película lo hace, o sea, hay una secuencia donde Cal Delhan en la cubierta del barco le pide a ella, sin que vea nada, sin saber lo que se va a encontrar, que grite, que chille. Y ese Ujú. es el fundamento del cine de terror, en realidad. O sea, el que tú te metas en una película es algo y te sorprendas, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Realmente cuando ella lo ve, tú ya sabes que ella va a gritar. Lo que pasa es que tú eres el primero que dices, madre de Dios, que se está encontrando, porque ahora nos parecerá muy desfasado. Pero esta película es posiblemente es única. O sea, está tan bien hecha que hay momentos, sobre todo cuando hay momentos, sobre todo en esta parte, o sea, curiosamente lo que sería un primer plano del simio, Sí, que está también, aparte que gigantesca, y unos brazos también, que son los brazos que la están sí, sujetando. que estaban sueltos, sí. Exactamente, pero el diseño está tan bien pensado, está todo tan milimétricamente Ujú. hecho, Sí, que en sí. realidad la gente en la 33 tuvieron que decir, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué es lo que estoy viendo? O sea, Sí, no sí, es, sí, no. mm, No olvidemos las imágenes vamos a ver, estas en las que se veía la mano, que ella se subía la claro, mano y la mano se cerraba y la claro, elevaba y luego ya se y veía. la sube, claro, Sí, sí, es pero eso eran es primeros un, planos de esa mano gigante. O sea, no, no, y la expresión, es que incluso el muñeco, o sea, porque la foto que ustedes están viendo ahora, que es una foto de un muñeco de 40 centímetros, que no es más grande, y la siguiente foto es Fair Wright y el actor que hacía, Robert Armstrong, que era el actor que hacía, digamos que es Ruth Rose y Miriam C. Cooper, que es ujú, mirando, esto es una foto de estudio, esto es una foto de las que se hacían para poder anunciar la película. O sea, sí, a pesar de la cabeza en el modelo era un poquito más grande que esta, sería, digamos que este volumen, es ujú, prodigioso. O sea, el realismo, lo que se documentaron, hablaron con naturalistas, que todo fuera lo más real posible. Claro, sí, esto lo ves en una pantalla, impactaba mucho, porque impactaba muchísimo. Y en realidad, sí, tú que tiene esta película es que tiene unos efectos. O sea, Willis O'Brien era un genio, ujú, absolutamente indiscutible. Se usaron todas las técnicas habidas por haber y por inventar, y digamos que esta película hizo avanzar los efectos especiales 2 décadas, porque todo lo que se había hecho antes ya no es lo mismo una vez que se hizo la película. sí, Y sobre todo el concepto de terror, el concepto de imagínatelo. O sea, una cosa es lo que yo te digo, otra cosa es lo que tu psique te vaya a decir. Eso es lo más terrorífico de la historia. No es ujú, lo que tú ves, es lo que te sugiere. Es una película que además juega mucho con eso precisamente. Y entonces, digamos que la película tiene esa virtud de aprovechar lo que tenía en mano. Originalmente en el guión, el mono, el simio iba a llegar al Madison Square Garden o al Yankee Stadium, al estadio sí, de los Yankees, que al sí, final en el Empire State en el Building, Empire State Building. que es posiblemente la imagen más icónica de la historia del cine contemporáneo. De hecho, Ujú, ujú, tan icónica es que el edificio la adoptó. Digamos que hoy día la imagen del sí, Empire State estará siempre ligada a King Kong. Como curiosidad decirles que uno de los pilotos que derriba, que acaba con King Kong es Miriam C. Cooper. Si te fijas los de en de los los aviones, ¿no? aviones, él es uno de los pilotos de derriba al otra de las cosas que hizo Ruth Rose muy bien fue darle cuerpo al mito de la Bella y la Bestia, porque en realidad la película no deja de ser una revisión del clásico de la Bella y la Ujú, Bestia. Pero sobre todo lo que demuestra la película es la capacidad que todavía en este momento había por la ensoñación. sí. La siguiente imagen que me costó mucho encontrarla, pero al final la conseguí encontrar, es la única Ma- imagen que no me pudo, Más que que la no me ensoñación, pudo lo que tú comentas, yo creo que era todavía la capacidad todavía de asombro que tenía la gente, ¿no? O sea, es como cuando uno en la infancia, pues se Sí, deja no engañar, ¿no? O sea, todavía uno es lo suficientemente inocente cuando es te pequeño deja como seducir por lo que para estás viendo. creerte que existen los Reyes Magos o para creerte que existen dragones y Sí, dinosaurios, pues porque todavía no tienes claro lo que es el mundo real. Pero llevado al cine, o sea, todavía el público tenía esa capacidad de dejarse asombrar sí, por lo que les estaban mostrando en la pantalla, ¿no? Lo que empezó
con las primeras películas de los Lumière y No, de sobre los todo iniciadores del cine, ¿no? De pensarse que de verdad iba a salir el tren por la el pantalla. Y tren. aquí la gente se creía que de verdad, o sea, A ver, lo Patricio, maravilloso de la historia creo que es el trasladarlo luego a Nueva York, ¿no? O sea, eso es sí, genial, porque una cosa que estaba en la isla o en la selva y de repente ese monstruo es lo llevas trasladado a la exactamente, civilización. lo trasladas de la isla donde estaba a la civilización. O sea, Correcto. la naturaleza pura y Nueva York es la civilización No, y tú puedes donde, pensar, bueno, allí yo, eso no, a mí no me va a afectar nunca, pero claro, verlo por las calles de Nueva York o subiendo por los edificios, metiendo la mano por la ventana para secuestrar a una persona, o sea, y la ay no, gente, yo eso creo ya, que no, la gente esa capacidad salió muy impresionada. de asombro que tenía la gente en esa época todavía, o sea, ahora mismo para que una película te asombre, o sea, tienen que ser ya, No, vamos, es lo que muy no está en difícil. los escritos, ¿no? Y aún así es difícil asombrar Aún ya así es muy al difícil. No, público, a los de espectadores. todas maneras, King Kong recupera el espíritu de George Méliès. Méliès en Mm, este momento está, vamos, lo habían, lo redescubrirían, pero Méliès había desaparecido después de la Primera Guerra Mundial. Y el espíritu de ensoñación de George Méliès, que nunca tuvieron los Lumière, mm, es ni verdad. Edison, los que no querían en su proyecto, y Edison hizo algunas cosas, pero Edison a nivel cinematográfico, ladrón, por decirlo claramente, porque de hecho se aprovechó en Estados Unidos de, personalmente se llevó un montón de copiones de Méliès, los utilizó en un dólar de derechos. La Sí. capacidad de ensoñación de Méliès es única en el cine y King Kong la recupera totalmente. La foto que espero que estén viendo, esto es una foto de rodaje que es única. A ver, si ven la foto de frente, como la estoy viendo yo, por detrás están, el primero que está sentado, es que encima todos llevan corbata, eso es lo más triste de la historia, pero bueno, vamos a ver. El piloto que está sentado, ese es Miriam C. Cooper, el que está sentado en primera con un traje más claro. A ver, Miriam C. Cooper lleva una chaqueta de aviador. El que está Sí. sentado delante de él con un traje claro es Willis O'Brien. Detrás de Willis O'Brien está Faye Wright y al lado de Wright está Ernest Beaumont Choiset. Esta foto es absolutamente impagable porque Ujú. estos son los responsables, porque además, en realidad, la virtud que tiene la película es que realmente Faye Wright se cree la historia. Sí, sí, sí. No, Eh, y detrás la imagen de los extras es impresionante, ¿no? es impresionante. Esta foto De los extras que eran los miembros de la que tribu, ¿no? estaban Que adoraban a Tom, en exactamente, y que ofrecen a exactamente, Faye Wright como sacrificio como sacrificio precisamente a porque ese, entienden que al es rey más de la isla, atractiva. Claro, correcto, porque es el rey. que sus mujeres. Y esta foto además es una de las pocas fotos donde están, digamos que están los principales responsables. Sí, 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 sí. Una de las razones por las cuales yo cogí este proyecto fue porque la hija de Fred Wright, Victoria Riskin, que es el segundo marido de Fred Wright que falleció, Victoria escribió una biografía de la madre maravillosa. Ujú. No tiene versión castellana, pero por favor, si saben inglés, léansela porque el libro es apasionante de principio a fin y el capítulo dedicado a King Kong es absolutamente maravilloso. Y reproduce una carta que Fred Wright muchas décadas después escribió hablando sobre King Kong como si King Kong fuera un amigo suyo. Y es una carta absolutamente preciosa, porque es Sí, 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 absolutamente sí. preciosa, porque en realidad ella hizo muy creíble todo esto. O sea, en realidad King Kong es no solo el trabajo. Ay, te perdimos, Eduardo. Bueno, no lo sé, creo que se te sigue viendo. Realmente es absolutamente, no sé, encomiable, sobre todo para una actriz que en teoría, bueno, estamos hablando de una película de serie. También el sector de serie B es, digamos, cuestionable en esta época, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. A ver, después de ahora que me he quedado solo por razones, por problemas técnicos, como suele Yo ocurrir sigo aquí, para la ¿eh? vuelta. Yo Bueno, no sé vale. si... Ah, no, fue el tema de la cámara. Bueno, Vale, vale, sí, ese mismo año rodan El Hijo de Kong, que es una película hecha con. Esta película costó bastante, costó sí. más de $500,000 de dólares. Pusieron El Hijo de Kong con $200,000, que les quedó como les quedó, a pesar de que Ruth Ross hizo un guión muy coherente, pero tenía muy poquito dinero.
Ujú. Ellos siguieron trabajando hasta 1949, cuando Shoisak tuvo que dejar de hacer cine por problemas en la vista. Sí. Y entre medias hay dos elementos que también son muy definitorios y con lo que en realidad se termina ya el discurso que puede tener. Uno es este símbolo que está diseñado por Walt Disney, que es la siguiente imagen, que es un tigre volando, un tigre con alas, es el símbolo de los tigres voladores. El cuerpo expedicionario militar de pilotos norteamericanos barra mercenarios contratados por el líder Chiang Kai-shek para luchar contra los japoneses, que les Ajá. pagaban $500 de la época por derribar aviones. Sí. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, una vez que Cooper ha dejado de hacer películas, ha dejado de trabajar, una vez que estalla la guerra, se vuelve a alistar, lo ascienden a coronel y lo mandan a China. Bueno, de hecho no es que lo manden a China, él se va a Asia, quiere entrar en otro sitio, pero los rusos no le dan la visa por razones obvias, porque se había fugado de una cárcel, y acaba Ajá. poco menos que tocándole a la puerta a Claudio Chinot, el líder, el comandante en jefe de los Tigres Voladores. Fue su segundo. Chin hablaba maravillas de él, pero decía que era una persona muy poco diplomática, que le gustaba hacer las cosas de una manera y que en realidad el resto de los mandos no lo entendía, pero que era un grandísimo estratega y un gran militar. De hecho, precisamente por eso a Cooper no lo ascienden a general hasta el 1950, cuando ya está en la reserva. Cuando ya pasa la reserva, sí. Y la reserva. Y la siguiente imagen es mi película preferida de John Wayne, con permiso de Río Grande, perdón, de Río Bravo, y posiblemente una de mis películas preferidas de John Ford. Un hombre tranquilo, rodada en Irlanda en 1952, producida por Argosy, que Argosy es la productora que montaron Miriam C. Cooper y un grandísimo director, pero una persona tremendamente autodestructiva, con un carácter de mil demonios y con problemas, que tenía serios problemas con la bebida, que era John Ford. Sí. Pues todo el mundo dijo que la única persona que supo entender, que supo tranquilizar y que supo exprimir hasta al máximo a Ford fue Miriam C. Cooper. Y de hecho, un hombre tranquilo rodado realmente en Irlanda es una joya de principio a fin. Y eso es una cosa, y ya con eso, a ver, y la última imagen ya es el final de la escapada, que es este hombre, Cooper siempre creyó en los adelantos, creyó en el sonoro, en la banda sonora aplicada, él creía en el color, digamos que fue, en cierta manera, él creó una empresa, de hecho, Pioneer, y realmente, aunque en RK no le hicieron ni caso, se rodó en color. Sí. Y después Cinerama es esta pantalla alargada, lo que sería el Cinemascope, o la Panavision. Cinemascope es de invento de Fox, y Panavision es lo que hizo después, que es el 16:8. Es una película que más está rodada en un avión militar, y es el punto y final de la carrera de un hombre que es capaz de sacarle jugo a todo lo que hizo. Era un hombre, por todo lo que he podido leer y estudiar, un hombre muy consecuente con su forma de pensar. Lo dije antes, él apoyó la Casa de Brujas, pero no apoyó muchas de las directivas de McCarthy, y de hecho se acabó desdiciendo de determinadas historias, pero Sí. era amigo de sus amigos, fue un grandísimo creador y fue capaz de darle cordura a un género. O sea, él le dio Sí. cordura a la RKO antes de que ya se Howard Hughes. Él le dio cordura a John Ford cuando nadie conseguía darle cordura. Y él consiguió hacer, entre otras muchas cosas, varias obras maestras, porque gracias a dos obras maestras. Pero a ver, el juego más peligroso y King Kong, Y King Kong. vista hoy día, es siendo una película primorosa. Se Grandes mire por películas. donde se mire, Ujú. son grandes películas. Después un señor consecuente con sus ideas, fue mi general. No nos olvidemos, John Ford era almirante, que también tiene delito la historia. De hecho, las tres personas que llegaron a generar en el mundo como, como productor y director, Miriam C. Cooper y John Ford, y como actor, James Stewart, que fue general de división, general de 2 estrellas, ascendido por Ronald Reagan,
Y Así. el caso de Jane Stewart es el mismo que puede tener el caso de Miriam C. Cooper. Stewart era el íntimo amigo de una persona, hoy día en Estados Unidos la tacharían de extrema izquierda, que era Henry Fonda. Pues Sí, eran íntimos amigos, tan sí, sí. íntimos amigos, que se iban juntos a hablar y a hacer maquetas de aviones juntos. Pero según comenta su hija en la biografía de Henry Fonda, Henry tenía Fonda. unas peloteras que no eran ni normales, pero Discusiones se respetaban, discusiones, pero ideológicas se de esas de las de respetaban enjundia. mutuamente, de las de injundia. Como digamos que las tenían John Ford y John Wayne por otras cosas. A ver, Mira C. Cooper era muy amigo de John Wayne. También, de hecho, John Wayne hizo la película de los Tigres Voladores y toda la historia. Sí. Pero yo creo que si, aparte yo creo que hay varios conceptos que definen a Cooper. Uno es tesón, otro es constancia y otro es coherencia. Y yo creo que Miriam C. Cooper un personaje a redescubrir. Mm. En castellano hay muy poquito publicado. Yo les invito a que se lean A el leer libro de cosas de Victoria él. Riskin, Mm. que se lean, bueno, no, hay publicado este libro, que es una maravilla, que es el ensayo que hicieron cuando en el Festival de San Sebastián, creo, la verdad es que no, el número, creo, la verdad es que no sé qué año es. Debo decir que el libro me lo he leído de punta a cabo, pero no sé cuándo hicieron esto. Que en 2015, el festival de Sí, sí. 2015 puede conseguir en la página del festival. Es un Sí, sí, eso te estudio iba a decir. de Normalmente el ambos. festival de sus fondos bibliográficos tiene bastante. O sea, no, Sí. no, no, no suelen descatalogar los libros que publican. Y este libro merece muchísimo la pena porque te analiza todo lo que ustedes se en el mismo capítulo que hay hablando Miriam C. Cooper y John Ford merece la pena, por ejemplo, o de Por ejemplo. con qué ojos se debe ver King Kong, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Mm. Y después, ya si se meten en lengua inglesa, yo les recomiendo el libro de Vera Riskin, les recomiendo, y el libro de The Making of King Kong, porque son absolutamente apasionantes. Pues ahí le Porque has te dejado un cuentan montón todo lo que se puede contar. de tareas a todos los que han estado viendo hoy esta charla, La compartiéndola historia, con nosotros. Y bueno, yo creo que y ya sobre todo, va siendo tiempo no, no, yo creo de que, que vamos a vayamos ver, cerrando, ¿no? llevamos una hora y cuarto, que nos hemos pasado 15 minutos, pero Sí, yo creo que está bien. Yo termino con lo que tú dijiste antes. vale. A ver, es imposible prácticamente sorprender con nada. Muy Pero difícil, muy difícil. lo que sí puedes hacer es dejarte llevar y tratar de ponerte en el papel por ejemplo, del personaje el personaje de, de, que voy al nombre porque lo siento, ya no uno tiene la memoria que tiene, pero se le acaban olvidando las cosas. Bruce Cabot, que es el papel de Yal Driscoll, que es Ujú, o el mismo papel de Robert Armstrong Calderhan en King Kong. ujú. Tratar de dejarse seducir y tratar de Sí, volver a ser la persona que eras antes de las plataformas, las redes sociales y no sé cuántas cosas más, y tratar de meterte en un barco que llega a una isla que no está en los mapas, y de repente llegas a la isla y te encuentras con un muro enorme, y mm, detrás del muro no sabes lo que hay. De repente a tu compañera de viaje la secuestran y cuando te das cuenta entras en un mundo absolutamente desconocido y lo que te encuentras es un sí, simio y un montón de dinosaurios. A ver, a mí la pelea entre el rey Kong, y el Saurus Rex o el pterodáctilo me parecen de enmarcar, pero me brutal. parecen de enmarcar. Y Mm. con esto, y ya termino. Véanse King Kong. Sí, 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 sí. Fue cortada después del pase previo, que todo el mundo dice que la ha visto y al final no la ha visto nadie, más allá de los que vieron el primer pase en 1933. Y eso, con la misma técnica, lo hace Peter Jackson en su versión de King Kong, que como curiosidad le diré, Jackson tiene una de la última armadura sobreviviente que hizo Marcel Delgado del Mm. muñeco original, porque esto tenía Sí, originalmente era es cierto, es verdad. un armazón de metal, Mm. igual que los dinosaurios, y una de esas,
la única superviviente la compró en una subasta Peter Jackson hace una década. Es una Véanse las es una de sus grandes piezas de su colección, que es un gran Sí, coleccionista. es una pieza absolutamente única. Véanse El juego más peligroso. No sé si estará subtitulada en castellano, pero se puede perfectamente en internet. Véanse Grass, que merece la pena, pero sobre todo véanse El juego más peligroso por lo que tú has dicho, y después Sí, véanse los dos King Kong. Y sobre todo eso, déjense, a pesar de todos los datos que les he dado, déjense seducir, sí. interésense, Pero eso siempre. miren. Sí, Siempre, pero yo he tratado siempre, de ser, yo siempre digo que cuando uno va al cine hay que dejar sí, la mochila en la puerta de la sala. sí. Uno deja la mochila afuera y entra a ver la película y Y se tiene que después intentar ya, meter. Si la película no lo consigue, entonces es problema de la película. claro, Pero si pero uno entra si con tú todas pones tus de tu cosas, parte, tu bagaje, tu tal, exactamente, si no pones de tu parte, no va a haber ninguna película que te sorprenda. y si te dejas llevar, llegará un momento en que te parezca que esto, que es un muñequito, Ujú. realmente sientas hasta cierta manera el mismo, a pesar, en realidad con bebé del gusto de Shoesaki y Cooper por demostrar que la civilización es perniciosa para uno mismo. O sea, en realidad, porque como muere no solo por la bella, porque se enamora de algo inalcanzable, Sí. sino porque la civilización no solo no lo entiende, sino al final lo persigue, cuando en realidad él estaba muy bien en su isla, nadie tenía que molestarse en llevarlo a ningún sitio. Y esa es una premisa de todas las historias, pero no documentales. Pero Mm. eso, déjenla muy atrás, porque yo lo dije en lo que escribí ayer en la página web de la Fundación. Miriam C. Cooper es realmente un hombre renacentista, o sea, hizo de todo y en realidad de una forma o de otra lo hizo, todo el mundo lo hizo, todo lo que hizo lo hizo bien, a pesar de ser eso, más terco que una mula particular, consiguió creyéramos que había una isla Mm. donde habitaba un simio de, no sé, podía medir pero calcúlenle como, yo sé, entre 6 y 8 metros, porque en la Yo le más King Kong pongo, ha ido yo creciendo. le pongo 30 metros y no, ¿por qué no? Ese ya es el simio ese es el simio de Peter Jackson. Dicho todo esto, gracias fundamentalmente a la Fundación y a la Cátedra por Sí, dejarme dar otra conferencia en el Congreso. Ha sido un en este placer y cuarto un honor. Congreso Internacional Fundación Cinemascomic. Espero que les haya gustado el tema, que hayan disfrutado por lo menos un poquito de lo que yo he disfrutado leyéndome todo lo que quedó en mis manos, viendo todas estas películas y tratando de ponerme en la piel de sobre lo que tú dijiste antes de, Dios mío, viene la estampida, pero yo te voy a aguantar hasta el final. Yo no creo que aguantase, pero bueno, siempre admiramos muchísimo a Joe Sack y sobre todo por tener la oportunidad de conocer, de de poder vivir, aunque sea a nivel teórico, una vida que desgraciadamente ya nosotros no podemos vivir porque ya todo está prácticamente todo está inventado, todo está descubierto. Ya lo único que nos queda es en cierta manera recordar, conocer lo que hicieron los que hace 100, 150 años estaban antes, que todavía podían eso, podían sorprenderse. Ahora lo que tú dices, ahora desgraciadamente, lo que pasa Es más ahora en complicado, 30 segundos, sí. hay mucha Pero mochila. bueno, si tienen la capacidad, como dices tú, de que dejen la mochila, yo me sentiría Por muy eso. orgulloso. Vamos a Patricio, dar los ha agradecimientos, sido un oye, que placer. llevamos aquí ya mucho rato y no olvidar pues que toda esta charla se ha visto a través del Facebook del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, gracias a la Fundación Cinemascomic, a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, a la propia universidad, al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife, al CADEC, que es el Congreso Audiovisual y Digital de Canarias, Simpromi también, Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, Tenerife Violeta, el TEA, el Tenerife de Espacio de las Artes, y el IECAN, el Instituto de Estudios Canarios. Agradecerles a todos el apoyo a este cuarto Congreso Internacional. Y nada, si tú quieres decir algo más y si no, nos despedimos. Hasta la próxima. Agradecerle a don Gonzalo Santana el hecho de que se haya preocupado de darnos el sustento tecnológico, poner las Ciertamente, imágenes. don Gonzalo. Hoy además lo he hecho viendo exactamente cada una de las imágenes para no cometer los errores de otros días. Espero que haya disfrutado con la selección de imágenes. Me hubiese 35 más.
que de hecho tenía para poner 30, pero lo siento mucho, tuve que Seguro que seleccionar. sí, no lo dudamos, Eh, ni yo ni Gonzalo lo dudamos. pero bueno, por lo menos creo que es significativo La porque he podido poner selección ha sido muy buena. distintas facetas que me parecen muy importantes. Y por favor tengan curiosidad, y lo he dicho ya muchas veces y creo que lo seguiré diciendo. Ahora tienen al alcance de su mano prácticamente todo. O sea, pueden apagar, pueden terminar nosotros, conectarse y ver el juego más peligroso sobre la marcha. Eso hace 10 años era imposible, porque más nunca Evidentemente. hubo una, yo no recuerdo en España una edición en UHS de esa película, que puede que los viera, pero a saber si podías conseguir y cuando y toda la historia. Ahora Claro. directamente te metes, pones The Most Dangerous Game, Catarrean Gané, 5 versiones distintas. Y disfruten esa oportunidad que nosotros de pequeñitos no tenemos. Vale, ya está. Hasta la próxima. Ya está. Muy bien. Pues nada, Venga, muchas gracias de nuevo. Gracias, Gonzalo. Gracias, don Eduardo. Y nada, sean y felices buenas y hasta noches. la próxima.